El año 2019 se celebró el centenario de la Bauhaus. La Bauhaus fue un movimiento que es difícil de definir, fue un movimiento artístico, cultural, que partió de la arquitectura, pero abarcó muchísimos otros campos, y además partió de un concepto de escuela física, ¿no? De academia física, y que comenzó con la arquitectura, y tengo entendido que fue por Walter Gropius. Está con nosotros Reinaldo Ledger, que es arquitecto también, y que mejor que él para comentar un poco sobre lo que fue y la importancia que tuvo la Bauhaus en toda la arquitectura de Occidente, en realidad, ¿no? ¿Cómo estás, Reinaldo? ¿Cómo estás, Carlos? Sí, efectivamente, la Bauhaus en realidad no fue solamente un movimiento, sino más concretamente fue una escuela de diseño y de arquitectura. Eh, la Bauhaus se origina al final de la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918 y se firma el Tratado de Versalles en 1919, y casi inmediatamente se funda la Escuela de la Bauhaus. La Escuela de la Bauhaus es una de las instituciones y movimientos que aparecen en los años 20 y 30 en Europa para responder a los cambios producidos desde mediados del siglo XIX por la Revolución Industrial. Y fundacionalmente lo que hace, en realidad no se origina estrictamente en la arquitectura, sino en una suerte de fusión entre lo que se llamaba los artes y oficios, la artesanía, los talleres, la manufactura hecha manualmente, y la escuela y las escuelas de bellas artes, el arte culto, el arte académico. Y lo que Gropius plantea es la fusión de esas dos cosas, destruir las barreras que él incluso en una terminología muy de la época llama barreras de clase entre los artesanos y los artistas, para crear una escuela de diseño que respondiera de cero a lo que fueron los efectos de la revolución industrial, ¿no? Ahora, tengo entendido que no fue solo Gropius, sino fueron tres los directores de la original Bauhaus, ¿correcto? Sí, la Bauhaus se funda en 1919 y dura hasta 1933. En ese tiempo, el fundador y el director durante la mayor parte del tiempo fue Walter Gropius, luego estuvo el arquitecto Hannes Meyer y luego el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe. Ya hacia el final, efectivamente, eran más arquitectos. Bueno, los tres eran arquitectos, pero la idea de la Bauhaus era, como te digo, en un primer momento y de una manera muy fuerte, crear una escuela de diseño integral que culminaba en la arquitectura, pero que incluía todos los aspectos que se desarrollaban a partir de la revolución industrial, ¿no? Ahora, la propuesta de Gropius, la propuesta de la Bauhaus, en realidad esta idea de fusionar arte y artesanía y de fusionar las artes con el diseño y estas cosas, o el diseño industrial, aparentemente tenía una especie de programa político implícito, ¿no? Eso es lo que genera la rabia o el encono que les tenían los nazis. ¿O es así o no es así? Bueno, a ver, la Bauhaus coincide prácticamente con la existencia de la República de Weimar, ¿no? Que es este gobierno que inicia sus actividades con una tendencia más socialista y luego se va volviendo en algunos momentos, hay un reflujo más bien conservador, y que abarca desde 1919 hasta 1933, en que los nazis toman el poder, ¿no? Y Adolf Hitler se convierte en el canciller alemán, ¿no? Entonces está muy imbricada con una política muy exacerbada, muy alterada. Tú sabes que en los años 20 y 30 en todos los países europeos principalmente hay una lucha enconada entre la tendencia socialista y la tendencia fascista, ¿no? Y entonces los enfrentamientos son muy violentos y claro, la Bauhaus está inmersa dentro de esta
de estas luchas ideológicas y políticas, y tiene una posición más de izquierda, efectivamente, ¿no? Una posición más cercana al socialismo, y por lo tanto va viendo su campo de acción restringirse gradualmente conforme la reacción más conservadora empieza a hacerse presente, pero en realidad su final es cuando Hitler sube al poder en 1933 y definitivamente instala el nazismo. Y bueno, tú sabes que la Bauhaus era pues tenía una doctrina más bien internacionalista, liberal. Habían personas de todas las etnias y nacionalidades, habían profesores muy importantes judíos, como el propio Kandinsky, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto era muy contrario a esta especie de nacionalismo exacerbado del nazismo, y bueno, Hitler efectivamente, los nazis efectivamente cierran la Bauhaus en 1933, ¿no? Sin embargo, Gropius tengo entendido que después se va y funda una escuela en Estados Unidos, ¿correcto? Bueno, la influencia enorme que ha tenido la Bauhaus en el siglo XX se debe no solamente a lo que hizo en la escuela misma, sino se debe a su difusión en el mundo después. Fue de una influencia impresionante en las escuelas de arte y especialmente en las escuelas de arquitectura en el mundo, porque Gropius pasa a ser director de la Facultad de Arquitectura de Harvard. Mies van der Rohe pasa a ser director de la Facultad de Arquitectura del Illinois Institute of Technology, o Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago. En Yale va Joseph Albers, a quien conocemos porque han habido incluso exposiciones sobre su trabajo, el pintor, ¿no? Acá en Lima. Y entonces influye en el mundo, y esa es la influencia increíble de la Bauhaus, la manera como trascendió, casi como que si los apóstoles de la modernidad fueron a sembrar la buena nueva en el resto del mundo, digamos, ¿no? Y a partir de Estados Unidos y de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vuelve la influencia dominante en el mundo, no solo económicamente y militarmente, sino culturalmente, y de ahí viene la enorme influencia de la Bauhaus en todas las escuelas de arquitectura, ¿no? Incluyendo América Latina, por cierto, y el Perú, claro. Y además su influencia fue tan fuerte y tan diversa que está tanto en esa silla famosa de Marcel Bauer, creo, Breuer. tanto como en la máquina de escribir, ¿no es cierto? La máquina de escribir que se... Bueno, una cosa que es bien importante entender es que la Bauhaus es antiacadémica. Comienza y termina siempre en una suerte de abstracción. Quiere que los alumnos regresen a cero. Hay el famoso curso introductorio del primer año en que tienen que quitarse todos los prejuicios, todas las tendencias estilísticas, todo el academicismo, y deben, digamos, seguir en un primer momento sus instintos. Luego la Bauhaus hace una evolución más hacia un racionalismo más industrial, pero lo importante es que parte de cero, y es por lo tanto uno de los grandes momentos creadores y de la abstracción y el funcionalismo, ¿no? Y entonces hace todo: máquina de escribir, lámparas, muebles, teteras, también objetos artísticos, sillas, mesas. Revoluciona el concepto de la cocina, inventa prácticamente el concepto de la cocina moderna. ¿Me entiendes? Es una suerte de revolución porque parte como de cero, ¿no? Y dice, hay que liberarse del academicismo, el pesado academicismo del arte cargado de historia de las escuelas de bellas artes de Europa, y quiere despojar a sus alumnos de cualquier preconcepto estilístico o académico, ¿no? Entonces, efectivamente, y lo que quiere además es crear un lenguaje que parte de la abstracción, pero cuya idea es revolucionar todo el diseño moderno en función de la revolución industrial y de la tecnificación de la producción, ¿no? Bueno, y ahí entramos ya más de lleno al campo de la arquitectura, porque efectivamente una de las características de la Bauhaus es casualmente estas líneas simples, rectas,
sin mucho adorno, sino más bien que tenga una funcionalidad concreta, ¿correcto? Claro, y el propio edificio que diseña Gropius en 1925 y se mudan la Bauhaus en Dessau en 1926 es uno de los grandes monumentos de la arquitectura moderna que se origina, que en su época se llamaba el movimiento moderno, tiene una serie de denominaciones en que se crea la arquitectura moderna, abstracta, simple, racional, de líneas horizontales, de paños de muros blancos, muy vidriada, etcétera, ¿no? Y efectivamente es uno de los grandes monumentos de ese periodo. En los años 20, 30 es donde nace la arquitectura moderna en Europa, ¿no? Y los dos polos son Alemania-Francia, ¿no? Y la Bauhaus, evidentemente. Y esta arquitectura de la Bauhaus en realidad se extiende prácticamente hasta nuestros días, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente la Bauhaus genera pues este tipo de arquitectura abstracta, de techos planos, de planos blancos, horizontales, vidriados, como te digo, que ha tenido pues una enorme influencia en el siglo XX. Yo no diría que en este momento estilísticamente las formas de la Bauhaus son dominantes, aunque sí tienen una presencia todavía importante, ¿no? Claro, en realidad toda la arquitectura moderna, digamos, ¿no? Eso sí. Toda la arquitectura moderna, por supuesto, ¿no? Grandes personalidades, hay una serie de movimientos donde la abstracción intenta responder artísticamente a la modernidad, ¿no? El constructivismo ruso, la Bauhaus en Alemania, luego la arquitectura de Mies van der Rohe, el purismo en Francia, en París, que trae a la arquitectura y los postulados de Le Corbusier en París. Es un momento en los años 20 y 30 que es como el crisol de la modernidad, ¿no? Y la Bauhaus es uno de los grandes momentos de eso, ¿no? Y hoy día seguimos en la modernidad, en realidad. Entonces, efectivamente, se extiende todavía el aura de la Bauhaus hasta nuestros días. Dime si me equivoco, pero también Gropius de alguna manera es el que preconiza esta idea de las urbanizaciones con casas iguales. Este, Sí, una de sus tendencias arquitectónicas importantes es la sistematización de la construcción, y en una famosa exposición de vivienda que hay en 1927 en Stuttgart construye unas casas totalmente prefabricadas, ¿no? Ya en la Bauhaus habían experimentado con la prefabricación de la construcción y efectivamente la modulación, es que la abstracción permite la influencia de la máquina, ¿no? Es una respuesta a la influencia de la máquina. Y la idea de industrializar la producción y la construcción de la arquitectura es parte de esta tendencia. Y Gropius efectivamente y principalmente en ese periodo hace algunos proyectos importantes de arquitectura prefabricada, efectivamente. ahora, ¿qué se sabe de Gropius? Lo que yo sé es que fue hijo y hasta nieto, creo, de arquitectos y que después estuvo siempre muy interesado por el arte, a pesar de sus ancestros arquitectos, ¿no? Sí, Gropius era una persona de clase acomodada, de una cierta clase media, casi cercana más bien hacia arriba, ¿no? Hacia la aristocracia. Fue un oficial en la Primera Guerra Mundial, era una persona que había nacido en una cuna privilegiada, ya digámoslo así, ¿no? Pero él desde el comienzo se da cuenta de que el arte y la arquitectura deben fundirse en una sola amalgama de formas que conducen efectivamente hacia la arquitectura, ¿no? Hacia la arquitectura moderna. Y no te olvides de que grandes artistas de la modernidad enseñaron en la Bauhaus. Los dos más famosos son Vasily Kandinsky, ruso, y el suizo Paul Klee, que fueron profesores y tuvieron una enorme trascendencia después como artistas de la modernidad, ¿no? Pero hay varios, ¿ah? Hay varios. Ahora, esta idea de la modernidad, de la producción en serie,
de la funcionalidad tuvo también sus detractores y muy fuertes, ¿no? Especialmente entre quienes pensaban, pues, que miraban con añoranza un poco lo que era el pasado, ¿no es cierto? Estoy acordándome, por ejemplo, de las películas de Tati, ¿no es cierto? Sí, claro, mi tío especialmente, Así ¿no? es, así es. Que es una especie de broma con respecto a la arquitectura purista, claro, más cercana a Le Corbusier. Aunque lo importante es que en los años 20 la arquitectura moderna se vuelve mucho más homogénea de lo que sería después en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la relación París, Berlín, Moscú, por ejemplo, es bastante influyente y bastante importante, ¿no? Entonces, efectivamente, tenía detractores, tanto entre el mundo académico del arte, como en la defensa de una suerte de vernacular, que es la posesión de Tati, de alguna manera, ¿no? Una suerte de artesanía, del placer de la artesanía. Hay famosos intelectuales que se opusieron a la abstracción de la modernidad, entre ellos William Morris en Inglaterra y también John Ruskin, y otros que decían que se estaba perdiendo la calidad táctil casi de la cosa bien hecha con las manos, ¿no? Gropius incorpora, por eso él borra, él arrasa tanto con el culto un poco vernacular de la artesanía, propiamente más manual, digamos, como con el academicismo del gran arte, para crear una suerte de síntesis, ¿no? Que es la modernidad. Pero obviamente esa modernidad tuvo muchos detractores de ambos lados, ¿no? Del academicismo artístico y también del mundo de lo que se llamaban las escuelas de artes y oficios, que era el mundo de la artesanía, pero donde los muebles, los objetos de uso cotidiano estaban hechos con las manos, prácticamente por artesanos de gran virtuosismo, ¿no? En cambio, lo que la Bauhaus propugnaba finalmente era la producción más bien industrial, la presencia de la máquina en la producción de los objetos de la vida cotidiana, ¿no? Sí, efectivamente hubieron algunos importantes detractores, claro. La modernidad no nació así como quien dice fácilmente, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo me imagino la ruptura que tiene que haber significado con todo lo que venía todavía como consecuencia del siglo XIX, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Y Tati, por ejemplo, en su película Mi tío, se burla un poco de esta especie de mecanización. Recordarás que camina por el jardín y de pronto salen regueros de agua y la puerta se cierra automáticamente y siempre parece que va a aplastarlo, y las luces se prenden también como mecánicamente y todo. Y él en cambio defendía esta especie de vernacular pintoresco de la vida barrial, del mundo más informal, llamémoslo así, ¿no? Desde el cartero, en realidad, ¿no? Pero yo ¿Perdón? recuerdo, desde la película del cartero de Tati, Sí, claro, pero yo me, siempre es uno de los autores que efectivamente se ironiza, ¿no?, sobre la modernidad, aunque utiliza un medio característico de la modernidad que es el cine, ¿no? exactamente, pero Lo además cual es un poquito paradójico. yo recuerdo en Playtime una escena muy simpática donde se ve que una persona va a hacer turismo, ¿no es cierto? Sí, Y las ciudades todas son iguales, la única diferencia es el afiche, en realidad, ¿no? El nombre del sí. afiche, porque después todas las ciudades son iguales. Sí, a la modernidad, pues especialmente a la primera modernidad, que al comienzo se vuelve un poco dogmática, se le achacaba una suerte de uniformidad un poco agobiante, ¿no? La geometría se volvía como repetitiva, etcétera, ¿no? Además, una cosa que tenía la arquitectura moderna, que se origina en los años 20 y 30, es una vocación de universalismo, es decir, que quería imponerse, quería desarrollarse, porque como tenía principios racionales y abstractos y basados en la geometría,
pretendía tener validez universal en todas las culturas, en todo el mundo, ¿no? Entonces, una parte importante de la reacción fue que se eliminaban las respuestas más locales, ¿no? Pero eso la arquitectura moderna misma lo fue moderando y fue incorporando algunos aspectos más particulares a su expresión, ¿no? Pero en un primer momento era como, se podía caricaturizar, como hace Tati, hacia una suerte de abstracción impersonal y uniformizadora, ¿no? Así es. Bueno, volviendo a Gropius, ¿se sabe dónde estudió él y o sea, cuál fue la fuente de su pensamiento, cuáles fueron sus influencias? Bueno, Gropius, en esa época las escuelas de arquitectura no tenían tanta importancia, era muy académico el mundo del aprendizaje formal, pero una influencia muy, muy importante es que él trabaja en la oficina de un arquitecto alemán que se llamó Peter Behrens, que es un precursor oficina en la que también trabajó Mies van der Rohe, incluso Le Corbusier estuvo de paso, pasó un tiempo ahí, un precursor, como decía, de la relación de la arquitectura con el mundo industrial, ¿no? Peter Behrens trabajaba para una empresa de artefactos eléctricos y de producción incluso de turbinas y generadores eléctricos, que era como el símbolo de la modernidad, ¿no? Y yo creo que esa tal vez fue una de sus principales influencias. Pero una cosa bien importante, Carlos, con respecto a esto, es que en un primer momento la Bauhaus, a pesar de que busca la abstracción y el despojamiento de cualquier academicismo, es bastante expresionista. El expresionismo alemán era muy fuerte. Y gradualmente, como a mitad de su trayectoria, un poco antes tal vez, se va transformando en una escuela más racionalista y más abstracta. En un primer momento, la inspiración era, como te digo, pertenecía más a la tradición alemana del expresionismo, ¿no? Y Gropius, yo diría que esas dos influencias, la del expresionismo y la de Peter Behrens, que era más bien un industrialista de la arquitectura, son sus principales orígenes conceptuales, ¿no? Entonces, pero ese expresionismo que era medio místico, medio esotérico, al comienzo en la Bauhaus, los alumnos empezaban aprendiendo en el curso introductorio a hacer ejercicios de respiración, hacían unas dietas muy estrictas en base a ajos. Siempre se dice famosamente que la esposa de Gropius, Alma Mahler, que había sido esposa de Gustav Mahler, decía que la Bauhaus olía a ajo, ¿no? Y hay un profesor muy famoso que se llamó Itten, que era como una especie de sacerdote del zoroastrismo, o sea, era como una cosa medio mística, medio esotérica. Gradualmente eso se va dejando de lado y la escuela de la Bauhaus se va convirtiendo en más abstracta, más racional, más industrialista. Y entonces es una transición. Entonces la influencia de Gropius yo diría que también incluye este aspecto del expresionismo alemán, ¿no? El expresionismo alemán era muy, muy influyente, muy importante a comienzos del siglo XX, ¿no? Bueno, y después de la Bauhaus, ¿qué otra corriente, qué otra escuela tuvo el peso, la influencia que ha tenido esta escuela? Ninguna, porque es una época fundacional, ¿no? Es como se dice, Le Corbusier en París fue el arquitecto más influyente del siglo XX. Mies van der Rohe transformó la arquitectura del mundo a través de su obra en la posguerra en los Estados Unidos, y la Bauhaus generó carreras que ni existían, como el diseño gráfico, el diseño industrial, digamos una serie de procedimientos que prefiguran la modernidad
y que han tenido pues fueron una revolución, ¿no? Tengo entendido que incluso influyó en la aparición o la creación del letterismo, ¿no? O sea, la tipografía. Bueno, ellos, por ejemplo, abolieron las mayúsculas. Y tenían una especie fue una revolución tipográfica y también como que medio que curvaban un poquito las letras, ¿no? En las esquinas y generaban, hay el famoso nombre Bauhaus, está representado incluso en el propio edificio de la Bauhaus, con letras todas en minúscula y todas como medio redondeadas, pero como geometrizadas, ¿no? Influyeron en todo, en la forma de la tipografía, en el diseño gráfico, en el diseño industrial, en los artefactos y las instalaciones de la vida moderna, principalmente en las partes funcionales de la casa, como las cocinas, como, por ejemplo, diseñaron prácticamente las primeras cocinas propiamente modernas, ¿no? Que hoy conocemos como el mostrador, como el mueble alto, no sé, todo lo que hoy día conocemos como cocina moderna, los baños, los aparatos higiénicos, las máquinas, efectivamente las máquinas de escribir y la gráfica, ¿no? Al revolucionar la tipografía, también revolucionaron la gráfica, los afiches, la comunicación visual. Fue una fue una influencia enorme en todos los aspectos de la modernidad y es incluso la única, porque cuando hablamos de París hablamos más por ejemplo, del arte abstracto o de la arquitectura moderna corbusiana, pero pero la Bauhaus abarcó todo, o sea, cada lámpara, cada enchufe, cada plato, cada tetera, cada silla, cada mesa, cada todo, nada era demasiado poco o demasiado banal para que se metieran con eso, ¿no? Entonces fue una escuela muy totalizante, ¿no? Y al ser totalizante, evidentemente sentó las bases de la estética moderna, no solamente en el arte o en la arquitectura, sino en la producción de objetos utilitarios, ¿no? Te agradezco mucho, Reinaldo, por habernos dado estos minutos, porque siempre es bueno, interesante, siempre es interesante recordar la importancia y la influencia de la Bauhaus en la historia, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora que que se viene pues desde el año pasado celebrando el centenario del nacimiento de la Bauhaus, que fue el año pasado, la Bauhaus ha sido nuevamente objeto de estudio y de publicaciones, etcétera, ¿no? Bueno, nuevamente te agradezco, Reinaldo. Un abrazo. Un abrazo, Carlos, gusto estar contigo. Nos vemos.